Mi padre debía una montaña de dinero. Los cobradores de deudas se fijaron en mí y propusieron que me vendiera para saldar lo que él debía. Al ver la mirada vacilante de mi padre, con las manos temblorosas marqué el número de ese compañero de piso que siempre había tenido ganas de mí. Bruno, ¿podrías prestarme algo de dinero? Del otro lado se rió con despreocupación y respondió con pereza. Ya lo sabes, en este mundo no existen los almuerzos gratis. En estos días se llevaron de casa todo lo que valía algo, y aún así, haciendo cuentas, seguíamos debiendo 250.000. Mi padre era adicto al juego, siempre creyó que podía darse la vuelta apostando. Por eso mi madre se divorció de él. Pensé que al menos aprendería la lección, pero no, seguía igual de terco. Hace un año lo engañaron. Perdió 500.000 en una sola noche y desde entonces lo perseguían para cobrarle. El cabecilla de los cobradores llevaba el pelo rapado, los brazos llenos de tatuajes y una cicatriz que le cruzaba toda la cara. Con solo mirarlo sabías que no era buena gente. Hacía girar un cuchillo con despreocupación mientras apoyaba un pie en la silla de mi casa, con una expresión sombría. Viejo, ¿todavía faltan 250.000? Si no consigues el dinero, te corto las manos y las llevo como prueba. Mi padre, al oír eso, se echó a llorar del susto y empezó a suplicar sin parar. Curtis, te juro que pronto reuniré el dinero, dame un poco más de tiempo. El hombre llamado Curtis soltó una carcajada burlona. ¿Más tiempo? Con más tiempo seguro ya te habrías largado del país. Llevo meses vigilando cerca de tu casa y por fin te atrapé. ¿Crees que te voy a dejar ir así? Aunque bueno. Alargó la frase y me miró de arriba abajo con mala intención. Tu hijo no está nada mal. Si lo vendes, en menos de un año pagas la deuda con intereses incluidos. Al menos yo pagaría 2.000 por su primera vez. Con eso ya no había nada que no entendiera. Curtis quería acostarse conmigo y además usarme para pagar la deuda. Mi padre se volvió hacia mí temblando, con un brillo de esperanza en los ojos. Seguramente esperaba que yo lo dijera primero, para luego fingir que se resistía un poco antes de aceptar con cara de «no tengo otra opción». Los matones sonreían de una forma repugnante y empezaron a acercarse uno tras otro. Me entró el pánico y grité, yo puedo conseguir el dinero. Todos se detuvieron. Mi corazón latía como un tambor. En ese momento, la única persona que se me ocurrió que pudiera salvarme fue Bruno, ese compañero de la universidad que nunca ocultó que me deseaba y que más de una vez me había propuesto probar. Con manos temblorosas agarré el móvil y marqué. En realidad no sabía si me ayudaría, al fin y al cabo, lo nuestro en la universidad había terminado fatal. En aquel entonces yo no encontraba trabajo y Bruno aparecía cada 2 por 3 para fastidiarme. Al final exploté y lo cité en el baño para pelear. Perdí. Después de darle un puñetazo, me inmovilizó enseguida. No me golpeó más, pero con el rostro serio y la voz llena de rabia me dijo, Austin, si no fuera porque me gustas, hoy mismo te habría apuñalado. Dicho eso, ignoró mis forcejeos, me empujó dentro de un cubículo del baño y me besó a la fuerza. Bruno besaba con violencia, tan duro que me mordió el labio hasta sangrar. Aún así no se detuvo, bajó a besarme el cuello, la clavícula, y sus manos no paraban. Si no hubiera roto a llorar del miedo, sospecho que me habría tomado allí mismo. Al verme lleno de lágrimas, se detuvo, dio un paso atrás y se apoyó en la puerta, sacó un cigarrillo con gesto irritado y lo encendió. Bajo su mirada ardiente, me abotoné la ropa con cuidado y me encogí en una esquina como un pajarillo asustado. Yo también había perdido la cabeza para atreverme a citar a Bruno en un baño. Dejando de lado el poder de su familia en la capital, solo con su fuerza ya podía con dos como yo. Cuando terminó el cigarrillo, habló con calma fingida. Austin, ¿besar conmigo te hizo tanto daño? Llorabas como si te estuvieran matando. Yo estaba hecho un desastre, pero no como él decía. Ya más consciente, no me atreví a responder, solo bajé más la cabeza y guardé silencio. Para Bruno, eso fue como admitirlo. Se burló, aplastó la colilla y dijo entre dientes, muy bien, Austin, tienes agallas. Luego se fue dando un portazo. Desde entonces, Bruno no volvió nunca al dormitorio. Apenas había pasado poco más de un año y ahora, inquieto, pensaba, si Bruno no me ayuda, ¿qué voy a hacer? ¿A quién más puedo recurrir? Justo entonces, alguien contestó la llamada. La voz de Bruno sonaba despreocupada, con un matiz de diversión difícil de ocultar. ¿Qué pasa? Apreté el móvil y hablé con cautela. Bruno, ¿podrías prestarme algo de dinero? Bruno no respondió. El tiempo parecía alargarse. A mi alrededor, todos me observaban como depredadores, si me rechazaban, se me echarían encima. Solo pensarlo me heló la espalda y empecé a sudar frío. Cuando ya creía que no aceptaría, soltó una risa suave y dijo con desgana,
Si quieres que te preste dinero, ¿qué me vas a dar a cambio? Me mordí el labio. Puedo pagarte intereses más altos que el banco. Del otro lado se rió con desprecio. Sabes perfectamente lo que quiero. El dinero no me importa. Incluso podrías no devolverlo, pero lo que yo quiero, también tienes que dármelo, ¿no? Piénsalo bien. Para coger dinero de mí, tienes que llegar hasta ese punto. No me gusta obligar a nadie. Bruno guardó silencio, como dándome tiempo para decidir. Un grupo entero o una sola persona, la diferencia era evidente. Además, Bruno al menos no era un enfermo. Tragué saliva y respondí, de acuerdo. Bruno rió en voz baja. El dinero te lo transfiero ahora mismo. Dentro de 2 días mandaré a alguien a recogerte. Prepárate bien. No intentes huir, o perderé el control. No huiré, respondí obediente. Conocía bien de lo que era capaz Bruno. Sabía que no tenía escapatoria. La gente de Bruno llegó puntualmente. Recogí mis cosas y salí de esa casa. Antes de irme, mi padre me agarró de la muñeca y me preguntó, ¿desde cuándo tienes amigos tan ricos? ¿No podrías pedirle un poco más? Anoche tuve un sueño buenísimo, te juro que esta vez sí voy a ganar. Lo miré con frialdad, solté una risa amarga y me zafé de su mano. Después de graduarme de la universidad, conseguí en la capital un trabajo muy bien pagado. Tiempo después, alguien me dijo que mi padre había quedado en estado vegetal tras una paliza. Aunque lo odiaba, renuncié y volví al pueblo para cuidarlo. Solo entonces descubrí que todo era una mentira, me emborrachó, me robó todo el dinero y se fue a apostar. Aún así, yo seguía creyendo que cambiaría. No fue hasta hoy que vi con claridad lo egoísta y miserable que era en realidad. No dije nada más. Me senté en el coche con expresión fría. Desde ese momento, dejé de preocuparme por él. Si quería destruirse solo, era su problema. El guardaespaldas me dejó frente a una villa. Respiré hondo antes de entrar. Bruno estaba sentado de manera despreocupada en el sofá, mirando la televisión con aire cansado. Ni siquiera se movió al oír la puerta. Caminé hacia él y le dije con sinceridad, gracias por lo de ese día. Bruno se recostó hacia atrás y me observó sin prisa, de arriba abajo. De repente, me tomó del brazo y me atrajo para que me sentara entre sus piernas. Sonrió y dijo, ¿dar las gracias? Esto es solo un trato. Yo también saco lo que quiero de ti. Su mano recorrió mi cintura con una familiaridad inquietante y mi cuerpo se tensó al instante. Al notar mi rigidez, se detuvo y preguntó con calma, ¿tienes miedo? Me mordí el labio antes de responder, nunca he hecho algo así. Su tono fue ambiguo, ¿nunca con un hombre? Asentí. Sin cambiar de expresión, añadió, ¿y con mujeres? Parecía una pregunta casual, pero respondí con honestidad, tampoco. Su respiración se detuvo un segundo. El brazo que rodeaba mi cintura se tensó. Me giró el rostro y me observó con atención, como asegurándose de que no mentía. Al confirmarlo, una leve sonrisa cruzó sus ojos. Tomó el control remoto y cambió de canal. En la pantalla aparecieron 2 hombres muy cercanos entre sí, en una escena claramente íntima. Bruno me rodeó por completo y apoyó la cabeza en mi hombro. Si no sabes, aprende. Mira con atención cómo lo hacen. Su voz baja y cercana me erizó la piel. Aguanté la incomodidad y obligué a mis ojos a seguir la pantalla, mientras un frío me recorría el cuerpo. De pronto, la televisión se apagó. Bruno rozó mi mejilla y preguntó con suavidad, ¿te resulta desagradable? Respondí en voz baja, no. No me atrevía a enfadarlo. Si retiraba ese dinero, todo estaría perdido para mí. Su mirada se volvió fría, pero enseguida volvió a sonreír, como si algo le divirtiera. Sus dedos engancharon mi cinturón, deslizándose peligrosamente cerca de mi cintura. El sudor me corría por la frente. Me repetía que no pasaba nada, que cerrara los ojos y todo terminaría pronto. Pero mi rostro estaba pálido. Justo cuando sentí que no podía más, Bruno retiró la mano y me miró con indiferencia. Austin, ¿desde cuándo aprendiste a mentirme? Apreté los labios y no respondí. Antes yo nunca tenía cuidado con él. Sabía que le gustaba y por eso siempre le hablaba sin filtros. Si no, jamás me habría atrevido a citarlo en un baño para pelear. Pero ahora era distinto. Entre nosotros había una deuda capaz de arruinarme la vida. Ya no podía darme el lujo de ser orgulloso. Bajé la mirada y adopté una actitud dócil. Lo siento. Fuera como fuera, disculparme era lo primero. Sin embargo, al decirlo, el ambiente se volvió aún más pesado. Bruno frunció el ceño, encendió un cigarrillo y fumó en silencio. No habló. Yo tampoco. El silencio era asfixiante. Me observó largo rato, como perdido en sus pensamientos. Cuando terminó el cigarrillo, dijo con voz plana, «Te lo dije».
No me gusta obligar a nadie. Si no quieres acostarte conmigo, puedes trabajar como mi asistente. Te pagaré 20.000 al mes, con comida y alojamiento incluidos. Bajó la mirada y me sostuvo la vista, con algo oscuro moviéndose en sus ojos. El dinero que ganes será solo tuyo. No tienes que devolver nada. Solo firma un contrato. Si en un año sigues sin poder aceptarme, te dejaré ir. ¿Qué te parece? Era un trato completamente a mi favor. Casi parecía que Bruno estaba perdiendo dinero. Yo sabía que no podía enamorarme de un hombre. Tenía clara mi orientación, así que, al final, él no ganaría. Levanté la vista y vi que Bruno también me miraba. No supe cuando encendió otro cigarrillo. El humo flotaba y no lograba ver bien su expresión. Apreté el borde de mi ropa con los dedos y decidí decir lo que pensaba. La sonrisa de Bruno se hizo más profunda. Me revolvió el cabello y dijo con evidente buen humor: «Eso es algo que me toca pensar a mí. Tú solo decides si aceptas mi propuesta o no». Tras pensarlo un momento, acepté. Ya le había dejado claras todas las condiciones. Si aún así insistía, no tenía razones para negarme. El contrato se firmó esa misma noche. Después de hacerlo, Bruno le pidió a la empleada que me preparara una habitación de invitados. Desde ese día, viví en su casa, comíamos juntos y salíamos juntos, incluso para ir a la empresa iba en su coche. Bruno tenía a su asistente principal. Él daba las instrucciones generales y luego su asistente repartía el trabajo. En la empresa, entre Bruno y yo todo era estrictamente profesional. Pero al volver a casa, Bruno tanteaba poco a poco hasta donde podía aceptarlo. Al principio solo era tomarnos de la mano, luego abrazos, y ahora ya podía tolerar dormir en la misma cama. En un mes, nuestro avance solo había llegado hasta ahí. No podía aceptar besar a un hombre, y mucho menos algo más íntimo, aunque con Bruno ya había ocurrido tiempo atrás. Tal como dijo, nunca me forzó. En cuanto notaba la menor incomodidad por mi parte, se detenía de inmediato. Hoy volvió a pasar lo mismo. Otra vez no hubo beso. En el instante en que se acercaba, yo seguía sin poder aceptarlo con calma. Tengo un problema psicológico, pero Bruno no lo sabe. En secundaria me desarrollé tarde, mi voz no cambiaba, y además mi padre se gastaba todo el dinero en apuestas. En casa casi no había comida decente, así que crecí más delgado y delicado que otros chicos. Los abusivos de la clase no me soportaban y me acosaban sin parar, llamándome cosas horribles a la cara. Desde entonces, desarrollé un rechazo inexplicable hacia los hombres, aunque yo mismo lo fuera. Cuando escuché a Bruno decir que le gustaba, ese rechazo llegó a su punto máximo. Escuché su respiración tranquila a mi lado. Giré la cabeza para mirarlo y, siendo objetivo, Bruno era realmente atractivo, cejas bien definidas, rasgos finos, nariz recta, como una estrella de televisión. Si no se hubiera enamorado de mí, probablemente habríamos sido amigos toda la vida. Nuestra relación no siempre fue tan mala. Por las experiencias de acoso, nunca logré encajar con otros chicos, ni siquiera con mis compañeros de cuarto. Bruno en realidad no vivía en la residencia. Era un niño rico, con dinero de sobra y varias casas fuera del campus. Nos conocimos por casualidad. Yo trabajaba a medio tiempo en un bar y él fue a consumir con un grupo de jóvenes adinerados. Yo entré al reservado a llevar bebidas. Entre ellos había un tipo problemático que le robó la novia a otro. El novio apareció con un cuchillo para vengarse y atacó a cualquiera que se cruzara. Estaba a punto de herir a Bruno cuando me adelanté y bloqueé el golpe con una bandeja. ¿La razón por la que lo ayudé? Porque cuando entré a servir las bebidas, esos tipos se burlaron de mí, y Bruno fue el único que los detuvo. No sé si me reconoció como su compañero de clase o no. Eso no importaba. Él me ayudó una vez, así que yo le devolví el favor. No me gusta deberle nada a nadie. Pensé que sería solo un incidente sin importancia, pero Bruno empezó a aparecer cada vez más a mi lado. Incluso logró que mi antiguo compañero se fuera y terminó compartiendo habitación conmigo. Me trataba muy bien, me invitaba a comer, celebraba mi cumpleaños, me ayudaba a integrarme. Poco a poco, se convirtió en mi único amigo hombre. Hasta que un día escuché por accidente que decía que le gustaba. El estómago se me revolvió sin control. Me resultó tan repugnante como aquellas personas que me rodeaban riéndose y humillándome en el pasado. En ese mismo momento corté toda relación con Bruno. Después fui cruel con él, frío, sarcástico, incluso hiriente. Pero no importaba cuánto lo rechazara, él seguía acercándose sin cansarse. Nunca entendí qué era lo que le gustaba de mí. En una ciudad tan brillante y competitiva, yo era gris e invisible. Mis notas, de las que me sentía orgulloso, no significaban nada rodeado de verdaderos genios. ¿Acaso era porque una vez lo ayudé? Negué con la cabeza. Si fuera eso, solo sería una ilusión pasajera.
Después de tantos años, ya debería haberse dado cuenta. Pensando en todo eso, me quedé dormido sin darme cuenta. Cuando desperté, Bruno ya había preparado el desayuno. Desde que me mudé, cocinaba todos los días personalmente. Cocinaba muy bien, y los platos eran exactamente de mi gusto. Yo sabía que lo había aprendido a propósito. En la universidad, para acercarse a mí, iba todos los días a su apartamento a practicar. Me llevó varias veces comida hecha por él, aunque yo nunca la probé. Era día libre. Normalmente se quedaba en casa o iba al cine del edificio. Pensé que hoy sería igual, pero cuando terminé de desayunar y estaba a punto de salir, Bruno me llamó. «Ve a cambiarte. Hoy salimos». Pregunté con curiosidad. «¿A dónde?» No respondió directamente. Sonrió con misterio. «Ya lo verás». Me llevó a un parque de atracciones. De pronto lo entendí todo y me giré hacia él. «Desenterraste mi botella de deseos». Al graduarnos, la delegada organizó una fiesta. Al final nos dio papel y bolígrafo para escribir un deseo, enterrarlo y volver a sacarlo 10 años después. Tal vez por el ambiente, participé en algo tan infantil. Mi deseo era ir una vez a un parque de atracciones. No creía que fuera coincidencia que Bruno me trajera allí. Él no encajaba nada con ese lugar. Esta historia es producida exclusivamente por el canal de YouTube Historias BL en voz. Si te gustó, no olvides suscribirte. Bruno se rió con despreocupación. La saqué hace tiempo. Apenas te fuiste, la tierra ni siquiera estaba seca. Lo dijo con total descaro y me molesté. ¿Cómo puedes invadir la privacidad de otros? Bruno respondió sin pestañear. ¿Y qué? Un deseo no tiene por qué cumplirse solo. Otros también pueden ayudar. Si te sientes en deuda, cumple tú el mío. Me puse en guardia. ¿Y cuál es tu deseo? Su mirada se volvió profunda, llena de emociones mezcladas. Al final se encogió de hombros. Es un secreto. Claro, los secretos de los demás no cuentan, ¿no? Justo cuando iba a replicar, Bruno me metió algodón de azúcar en la boca y dijo en voz baja. Si llega el momento, te lo diré. Idiota, ¿quién querría saberlo? Además, ni siquiera tengo curiosidad. Nunca había ido a un parque de atracciones. Hace muchos años, cuando mi padre aún no estaba enganchado al juego, me prometió que me llevaría. Luego se volvió adicto a apostar y ya no hubo dinero para nada. De pequeño fuimos demasiado pobres. La vida siempre fue apretada, así que incluso cuando más tarde empecé a ganar dinero, nunca me atreví a gastarlo en diversión. Sentirme cómodo o feliz me provocaba culpa. No imaginé que, en un día tan común, ese deseo se cumpliría de repente. Comprar entradas, hacer fila, el calor sofocante, cuando por fin llegaba nuestro turno, ya estaba empapado en sudor. Ya no era el niño de antes. Incluso subido al juego que tanto había deseado, solo pensaba que sería mejor volver a casa a dormir. Al final, hay cosas que, si llegan demasiado tarde, ya no te hacen tan feliz. Aún así, le estaba agradecido a Bruno. Lo miré, sentado frente a mí en la noria, y le dije con sinceridad, gracias. Bruno agitó la mano, como si no fuera nada. No hay de qué. Luego añadió con total naturalidad, si tienes otros deseos, dímelos. Puedo ayudarte a cumplirlos. Me quedé quieto. Tragué saliva varias veces antes de atreverme a preguntar. Bruno, ¿por qué te gustó? Al oírme, se sentó derecho y me miró con calma. ¿De verdad quieres saberlo? Asentí. Sí, porque eres limpio. Me quedé confundido. ¿Cómo? Sonrió levemente. Tus ojos son limpios. Nunca había visto en un adulto una mirada tan clara, tan sincera. No hay cálculo, no hay falsedad. El ambiente en el que vivo está lleno de gente interesada y doble cara. Desde la primera vez que te vi en el bar, me sentí atraído sin poder evitarlo. Ese día, cuando alguien vino con un cuchillo, yo no estaba nervioso. Podía manejar la situación, pero tú corriste a ponerte delante de mí. Estabas temblando, muerto de miedo, y aún así lo hiciste. ¿Sabes qué pensé en ese momento? Tuve un mal presentimiento y lo interrumpí de inmediato. La verdad, no estoy muy interesado en saberlo. Bruno soltó una risa baja, con clara malicia, y se acercó a mi oído para susurrar algo claramente inapropiado. Lo sabía. De su boca nunca salían cosas decentes. Desde ese día me di cuenta de que me gustabas. Soñaba contigo todo el tiempo. Yo no doy vueltas innecesarias. Si me gusta alguien, voy a por ello. ¿Le gustaba por eso? Lo miré y le dije con seriedad. Gente como yo hay mucha. Tal vez solo te parecí nuevo porque no los has visto. ¿Si tú? Bruno me interrumpió. Si los he visto. Después de graduarnos, mi orgullo quedó tocado. Aunque estabas en la capital, nunca fui a buscarte. Luego supe que habías vuelto a tu pueblo y entré en pánico.
Compré un billete y fui de inmediato. En el camino vi a muchísima gente, hombres y mujeres. Muchos tenían miradas limpias, pero ninguno me hizo querer acercarme. Solo tú. ¿Fuiste a buscarme? ¿Cuándo? Los primeros días después de que volviste. Fruncí el ceño, confundido. Entonces, ¿por qué no te vi? Bruno soltó una risa fría y su tono se volvió sarcástico. ¿Cómo iba a atreverme a verte? Tú y tu novia parecían llevarse de maravilla. Me quedé aún más perdido. ¿Novia? Bruno resopló. La mujer que vive al lado de tu casa, a la que llamas hermana. Cuando fui, ustedes tenían las manos bien agarradas. Pensé un momento y por fin entendí a qué se refería. Ese día mi padre me había robado todo el dinero. La vecina, al enterarse, quiso prestarme lo poco que tenía para que me fuera de allí. Su familia tampoco estaba bien económicamente, así que no acepté. Lo que Bruno vio debió de ser ese forcejeo. Ella no es mi novia. Ese tipo de malentendidos, mejor aclararlos. Pero aún así dije, si pensabas que tenía novia, ¿por qué me hiciste esa propuesta? ¿No te remordía la conciencia? Bruno ladeó la cabeza y me miró con calma. Austin, te conozco demasiado bien. Si no hubieras cortado con los demás, nunca habrías aceptado lo que te propuse. Me conocía tan bien y aún así, por verme agarrar una mano, ¿pensó que tenía pareja? Tal vez mi expresión fue demasiado clara, porque apretó los dientes. Entonces, ¿por qué le agarrabas la mano a una chica así como así? Yo también me enfadé. ¿Cómo que así como así? No inventes cosas. Estaba devolviéndole el dinero que había metido en mi bolsillo. Por primera vez, Bruno se vio un poco incómodo. Ah, ya veo. Ni siquiera sé por qué discutíamos por eso, pero saber que había malinterpretado mi relación con otra persona me dejó el pecho apretado. Era raro. De regreso, a Bruno le llegó un mensaje. No vi el contenido, solo el avatar de su asistente. Desde que lo leyó, su expresión cambió. Pensé que era trabajo, pero al volver a la villa no hizo nada. Se quedó sentado en el salón, mirándome en silencio. Su mirada me incomodó tanto que al final exploté. ¿Pasa algo? Abrió la boca, dudando. Esa actitud suya me tenía en vilo. Si tienes algo que preguntar, hazlo. Al final habló. Austin, ¿por qué odias tanto a los hombres? El corazón me dio un salto. No preguntó por qué me desagradaba él, ni por qué rechazaba a personas como él. Preguntó por los hombres en general. Apreté los dedos. ¿Te diste cuenta? Me miró fijamente, pero con una expresión suave, y negó con la cabeza. Un amigo me escribió. Estudia psicología y dice que pareces sentir rechazo hacia los hombres. Su tono se volvió aún más cuidadoso. ¿Puedes contarme qué te pasó? Me sentí irritado y respondí mal. Si de verdad quieres saberlo, podrías mandar a alguien a investigarlo, ¿no? Su expresión se apagó. Pensé que se enfadaría o rompería el contrato. Justo iba a disculparme cuando habló primero. Austin, si no quieres contarlo, no te preguntaré. Está bien. Me había exaltado. Todo el mundo tiene recuerdos que no quiere tocar, y esos años de secundaria eran una herida abierta para mí. Con solo recordarlos, perdía el control. Respiré hondo y me disculpé. Perdón, me alteré un poco. No supe cuando Bruno se sentó a mi lado. Sacó un pañuelo, me secó el sudor de la frente y dijo con voz suave, no pasa nada. Fui yo quien se metió donde no debía. Ese día pasó así, sin más. Bruno no volvió a preguntarme por el pasado y yo tampoco dije nada. De mutuo acuerdo, actuamos como si nada hubiera pasado. Hasta que, días después, lo acompañé a un evento social y vi a Chase, el que había liderado el acoso contra mí. Llevaba ropa ligera y estaba sentado sobre las piernas de un hombre gordo y aceitoso de mediana edad. Al verlo, se me detuvo la respiración y mi cuerpo empezó a temblar sin control. Él también me vio. No mostró vergüenza, su mirada fría y cargada de mala intención se posó en mí. Me sentí como de nuevo atrapado, solo, enfrentando la hostilidad sin nadie que me defendiera. De repente sentí un calor en la espalda. Bruno me rodeó los hombros desde atrás, preocupado. ¿Te sientes mal? ¿Por qué te ves tan pálido? Respiré hondo, forcé una sonrisa y dije, nada, voy al baño, vuelvo enseguida. Bruno me llamó desde atrás. Austin. No respondí y corrí al baño tambaleándome, apoyándome en el lavabo y vomitando un poco. Escuché pasos detrás y miré hacia la puerta. Chase estaba apoyado allí, mirándome desde arriba con celos en la mirada. Vaya, tan tiempo sin vernos y te las arreglaste para acercarte al heredero. Impresionante. Mis piernas flaquearon, pero levanté la cabeza y reí con amargura. Tú también eres hábil. Ese tipo no es alguien con quien yo me metería. Lo que dije le tocó un punto sensible. Chase se abalanzó,
agarró mi cabello con fuerza y torció su rostro con rabia. Todos estamos aquí para vendernos, ¿y tú qué? ¿Te crees superior? ¿Por qué me miras por encima del hombro? Ya no tenía fuerzas para responder. Me dejé llevar, sin resistirme. Chase, al ver mi pasividad, se volvió aún más arrogante. Levantó la mano y gritó con odio. Mujercita de mierda, ¿por qué me desprecias? Cuando su mano estaba a punto de caer, cerré los ojos resignado, y de repente escuché un grito desgarrador. Abrí los ojos de golpe. La mano de Chase estaba completamente doblada en una dirección imposible. Bruno estaba allí, con el rostro oscuro y la voz helada. ¿Qué estabas a punto de hacerle a mi persona? Chase, sudando por el dolor, balbuceó. Perdón, me equivoqué. Las lágrimas brotaron de mis ojos de golpe. Toda la frustración y el miedo reprimidos explotaron de repente. Al verme llorar, Bruno entró en pánico. Soltó a Chase de un tirón y me abrazó. Perdón, ¿llegué tarde? ¿Te lastimaron? Dime que estás bien, ¿sí? Lloraba tanto que apenas podía escuchar sus palabras. Bruno se aseguró de que no estuviera herido, me levantó en brazos y, antes de salir, echó un vistazo a Chase en el suelo y le dio instrucciones al responsable que nos seguía. Ocúpate bien de esto. El hombre asintió con una sonrisa forzada. Claro, claro. Cuando la puerta se cerró, se escuchó el grito agudo de Chase desde atrás. Ya en el coche, por fin me calmé un poco. Con cierta vergüenza, levanté la cabeza desde el pecho de Bruno. Su camisa estaba empapada de mis lágrimas, era un desastre. ¿Cuánto cuesta esta camisa? Te la pago, y gracias por todo. Bruno no respondió de inmediato. Tomó un pañuelo y limpió mis lágrimas hasta dejar mi rostro completamente seco. Luego habló con calma. Austin, todavía no quieres contarme, ¿verdad? Me preocupaste mucho hoy. Pero si no quieres hablar, está bien, lo entiendo. Solo prométeme que no te pondrás en peligro otra vez, ¿sí? No dejes que los guardaespaldas se alejen demasiado de ti. Salimos del salón. No dejé que los guardaespaldas me siguieran, Bruno les había dicho que me escucharan. Sus palabras me llenaron de calor en el pecho. Miré su expresión preocupada y mi corazón se aceleró. Me aparté la mirada, y tras un largo silencio, logré hablar. En secundaria me acosaron, ese hombre era el líder. Me escupían, me llamaban nenaza, afeminado. Me bajaban los pantalones, derramaban tinta roja en mi silla, decían que me había venido mi periodo. Esos 3 años fueron los más oscuros de mi vida. Nadie me defendió. Crecí solo enfrentando la crueldad de otros. Desde entonces, ver grupos de chicos me hacía temblar. Eso también explica por qué acepté a Bruno. En esa situación, no tenía otra opción. Bruno escuchó en silencio, con los ojos enrojecidos, más triste incluso que yo. Secó sus lágrimas y dijo con seriedad, Austin, confía en mí. No dejaré que ninguno de ellos vuelva a molestarte. Por primera vez alguien me respaldaba. Mis ojos se llenaron de calor y mi corazón latió con fuerza, como si algo nuevo estuviera creciendo dentro de mí. Me mudé de nuevo a la habitación de invitados, y desde ese día, Bruno dejó de hacerme esas cosas. Seguía cocinando para mí, cuidándome con detalle, comprándome regalos, pero algo había cambiado. Se notaba que intentaba mantener distancia. Como hace un momento, me pasaba algo y justo a punto de tocar mi mano, retiró la suya de golpe, de manera tan obvia que era casi teatral. Claro, al principio pensé que no me importaba. Mentira. ¿Qué demonios le pasaba a Bruno? Antes me abrazaba, me tocaba, como si realmente le gustara estar conmigo. Y ahora, al escuchar mi pasado, parecía que me evitaba. ¿Acaso le repugna que me hayan escupido? No fue mi culpa. Maldita sea, Bruno, ¿qué rayos te pasa? ¿Qué tipo de cosas crees que me afecta tu opinión? Bueno, si me afectaba un poco. Si no, no estaría sentado a mitad de la noche al borde de su cama, sin poder dormir, mirándolo con toda la rabia del mundo. Quizá él sintió mi tensión, porque se despertó de golpe, sorprendido, palmeándose el pecho mientras encendía la luz. ¿Qué pasa? ¿No puedes dormir? Me dio una rabia inexplicable y respondí seco. Pasaba por aquí. Me levanté para irme, y en el segundo siguiente, Bruno me agarró del brazo, frunciendo el ceño. ¿Qué te pasa? No pareces estar bien. ¿Que no sabía lo que me molestaba? Pensé. Últimamente Bruno me había malacostumbrado y ahora me enfadaba incluso más fácilmente. Retiré mi brazo y me dirigí a la puerta en silencio. Bien, mañana me verás más enojado, pensé para mí. Cuando ya tenía la mano en la manilla, Bruno se acercó por detrás, presionándome contra la puerta. Suspiró y dijo suavemente, Austin, habla. ¿Qué pasa contigo? Respondí con voz apagada. Nada, tengo sueño, solo quiero dormir. No se apartó, seguía bloqueando la puerta. Estás enojado,
Austin, no le contesté, apoyé la cabeza en la puerta como un pequeño animal acobardado. Pero él no cedió, me giró hacia él, sujetó mi barbilla, por primera vez, habló con un tono firme. ¿Por qué no hablas? Hice un intento de despistar. Te dije que tengo sueño. Voy a dormir. Bruno se rió, molesto y divertido a la vez. No te pregunté eso. Quiero saber por qué estás sentado en mi cama a estas horas. Me molesté. ¿No te dije ya? Solo pasaba por aquí. Me miró largo y profundo, con una expresión difícil de descifrar. Tras un largo silencio, murmuró. ¿Me tomas por idiota? Me mordí el labio. Había buscado una excusa estúpida en mi confusión. Bruno adoptó una postura como de detective. Austin, si no me dices la razón, no te dejo dormir. Me enfurecí de verdad. Él fue quien hizo cosas irritantes, y aún así se siente con derecho. La rabia me invadió y grité. Bruno, si me estás evitando por desprecio, dilo de una vez. No me importa tu opinión, pero ¿tenías que hacerlo tan obvio? Que me escupieran no fue mi culpa, yo soy la víctima. ¿Tenías que apartarte como si fuera algo sucio? No necesito quedarme aquí si no quieres. Dime una palabra y me largo ahora mismo, no estorbaré. Mi voz temblaba, con un dejo de llanto, pero me esforcé por no romperme del todo. Bruno se quedó paralizado un segundo. Luego se disculpó de inmediato. Tenías razón, Austin. Lo entendí mal. Al principio pensé que solo eras inexperto y por eso te asustaba mi cercanía. Creí que con el tiempo te acostumbrarías. No sabía lo que habías pasado, tenía miedo de incomodarte demasiado. Incluso pensé en dejarte ir dentro de un año. Me quedé rígido, y tras un rato pregunté, ¿de verdad me dejarías ir? Bruno respiró hondo y, con voz áspera, respondió, sí. Levanté la mirada hacia el techo y contuve las lágrimas. Lo llamé, Bruno. Dije con tranquilidad, eres un idiota. Bruno levantó la cabeza, y su expresión fue imposible de describir. Me hizo reír, pero recordé que aún estaba enfadado y volví a fruncir el ceño. Si digo que me voy ahora, ¿me dejarías? Bruno no respondió de inmediato, su rostro se veía triste, pero finalmente dijo, es muy tarde hoy, mañana te llevaré. Me enfadé aún más y me lancé contra su pecho, murmurando, ¿cómo es posible que seas más terco que yo? ¿No ves que me gustas? Sentí su cuerpo tensarse. Tras unos segundos de incredulidad, me preguntó, Austin, ¿hablas en serio? Me sonrojé por completo y bajé la cabeza, respondiendo en voz baja. Sí, añadí, con cuidado. Pero, ¿podemos ir despacio? Tal vez no esté listo para tu cercanía todavía. Tomémoslo con calma, ¿sí? Bruno me abrazó con fuerza, emocionado. Está bien, te esperaré. Confirmamos nuestra relación. Un poco molesto, Bruno siempre me llamaba a su oficina durante el trabajo, me tocaba la cara, me agarraba la mano, como un hambriento que no se puede controlar. Me sacaba de quicio, aunque mi trabajo no fuera tan importante. ¿No estás exagerando un poco, Bruno? Él me rodeaba la cintura con un brazo y con la otra firmaba contratos, sin dejar de responder. ¿Exagerar? Vamos, ya casi es hora de salir, no hagamos como si no nos conociéramos. Le dije que no quería que nadie en la empresa supiera nada, y aunque él parecía aceptar, enseguida empezaba a llamarme como 800 veces. Era como poner un megáfono y anunciarlo por todo el lugar. Luego, giró la cabeza y me besó. Gracias a su paciencia estos días, finalmente podía aceptar sus besos. Pero, ese lobo no podía contener su instinto. Me presionó contra la mesa y el momento empezó a salirse de control. Empujaba con una mano, mientras con la otra sujetaba mi ropa con fuerza, temblando mientras le decía, Bruno. Se detuvo y me miró con cuidado, asegurándose de que no me sintiera incómodo. Después, abrochó mis botones y apoyó su cabeza en mi hombro, con la voz ronca. Austin, ¿hoy está bien? Bruno siempre se contenía si yo no aceptaba, si yo decía que no, él simplemente se conformaba y seguía solo. Dudé un momento y dije, bueno, ¿probamos? Y probamos. Esa noche fuimos al supermercado a comprar cosas, y aún así, él todavía preguntaba qué quería comer. ¿Hoy también vas a cocinar tú? Pregunté, extrañado. Pensé que después de su actitud en la oficina, compraría y volvería a casa enseguida. Bruno me miró con una chispa traviesa en los ojos. Aunque tengamos prisa, hay que comer. Lo de afuera no es saludable. Sé que tienes prisa, y yo también. ¿Prisa yo? Pensé, exasperado. Después de comer y descansar un poco, Bruno se fue a bañarse, y yo me puse a ver unas películas para principiantes, intentando concentrarme. Cuando salió, parecía pensativo. ¿Tú también ves anime? Me recomponía de la expresión tonta que había puesto antes y respondí serio. ¿Qué pasa? Ver anime está mal.
Con tranquilidad me levanté, recogí mi ropa bajo su mirada y corrí al baño con cuidado. Después de bañarme, respiré hondo antes de abrir la puerta. Bruno estaba recostado en la cama, y cuando llegué, ya había desempaquetado todo. Con suavidad me presionó sobre la cama, su voz baja y cariñosa. Si no quieres hacer nada, solo dímelo. Asentí. Al segundo siguiente, Bruno bajó su cabeza y me besó. Cuando abrí los ojos, él ya no estaba sobre la cama. Lo encontré haciendo una llamada. Bien, confirmaré la hora con él. Al verme, colgó y me sentó sobre su pierna, acariciando mi cintura mientras hablábamos. Mis padres quieren hablar contigo sobre la boda. Ni siquiera he mostrado cómo soy, y ya aceptaron, dije, sorprendido. Bruno sonrió. Ahí estoy yo. Si sientes que me debes algo, mejor compénsame bien. Esas palabras me sonaron familiares. Recordé lo que dijo en el parque de diversiones. Bruno, ¿cuál es tu deseo en la botella de los deseos? Bruno detuvo la mano que me quitaba la ropa, sonrió con complicidad y sacó un frasco de un cajón. Me pasó un papelito que estaba dentro. Decía, casarme con Austin, besarlo todos los días, tocar su cintura y luego con Austin. El resto era demasiado explícito para leer en voz alta. Bruno se inclinó, mordió suavemente mi lóbulo y murmuró, cumplí tu deseo, ¿quieres cumplir el mío también, bebé? Esos dos últimos palabras fueron tan tiernas y cercanas que me paralizaron, pero no iba a dejarme engañar. Si cumplíamos todos sus deseos, terminaría muerto. Bruno seguía siendo un pervertido obsesionado con mi trasero. Decidí devolverle el papel, eso lo discutimos después. Al segundo siguiente, me empujó sobre la mesa, se inclinó sobre mí con mirada ardiente. Bebé, no podemos posponer lo de la boda. Sentí un mal presentimiento y respondí rápido. No lo posponemos, casémonos ahora. Y por esas palabras, Bruno me llevó esa misma noche al extranjero y nos casamos. Un mes después, celebramos la boda del siglo. Mis opiniones y comentarios. Y así termina esta historia. Lo que más me impacta de Austin y Bruno no es solo la tensión y los obstáculos que enfrentan, sino la manera tan sutil en que sus sentimientos se entrelazan. Esa mezcla de miedo, desconfianza y cariño que va creciendo poco a poco hace que cada gesto, cada mirada y cada roce tenga un peso enorme en su relación. Es fascinante ver cómo, a pesar de todo lo que los rodea, logran construir un vínculo tan único, lleno de paciencia, emociones contenidas y momentos de complicidad que hablan más que 1000 palabras. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse para más relatos. Desde Historias BL en Voz, les mando un abrazo grande, y nos vemos en la próxima aventura.